Fue valiente, provocadora y absolutamente inolvidable. Irma Serrano, la emblemática estrella del espectáculo mexicano, actriz, intérprete y figura política que durante décadas no solo encendió escenarios, sino también titulares de prensa. Apodada con respeto y miedo como la Tigresa, su vida fue un torbellino de pasiones, escándalos y desafíos constantes a las normas. Dueña de una personalidad avasalladora, su nombre era sinónimo de rebeldía, sensualidad y poder. Pero curiosamente, no fue un nuevo escándalo lo que volvió a ponerla en boca de todos en sus últimos días. Fue una confesión, una verdad oculta por más de medio siglo que apuntaba directamente al corazón de una leyenda, Javier Solís. Un romance vedado, un amor imposible y quizá un adiós que nunca se explicó del todo. Quédate, porque lo que Irma soltó justo antes de partir puede sacudir todo lo que creemos saber sobre el ídolo del bolero ranchero. ¿Realmente sabemos cómo murió Javier Solís? ¿Y qué papel jugó la Tigresa en esa historia? El amanecer del 1 de marzo de 2023 trajo consigo una noticia que estremeció a millones. Irma Serrano, la Tigresa, había muerto a los 89 años. La Asociación Nacional de Intérpretes de México lo confirmó con un mensaje que caló hondo. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra colega Irma Serrano. Nuestras condolencias a sus seres queridos. El reporte de Foro TV indicó que sufrió un infarto fulminante. Así, se cerraba un capítulo fascinante y polémico de la farándula y la política mexicana. Nacida en 1933 en Comitán, Chiapas, Irma Consuelo Cielo Serrano Castro creció decidida a no pasar desapercibida. Desde joven, incursionó en la danza y posteriormente en la música ranchera, destacándose por una voz intensa y un físico que no dejaba indiferente a nadie. Fue en la década de los 60 cuando alcanzó la cima de la popularidad. Su estilo, tan desafiante como su mirada felina, la catapultó al estrellato cinematográfico. Participó en cintas como Santo contra los zombies, dejando una huella imborrable con su presencia dominante y su energía arrolladora. Pero su trayectoria artística fue solo una parte del fenómeno que representaba. Su vida personal era material constante para la prensa de espectáculos. Entre los episodios más sonados estuvo su supuesta relación con el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, un vínculo que con los años confirmó en su autobiografía. Él estaba casado, ella, libre, pero ambos compartieron una relación marcada por la discreción, la pasión intensa y un cruce entre amor y poder que nunca fue bien visto ni por el Estado ni por los medios. ¿Ustedes creen que una mujer como Irma iba a conformarse con ser solo la otra? Déjanos en los comentarios tu opinión. Esa conexión con la política no se detuvo allí. En los años 90, Serrano tomó un giro inesperado y se convirtió en senadora, representando al estado de Chiapas. Desde su curul impulsó iniciativas en favor del campo, la cultura y, en ocasiones, utilizó su posición para resolver disputas personales. Incluso se lanzó como candidata a la alcaldía, mostrando que el molde tradicional no era algo que ella estuviera dispuesta a respetar. La Tigresa había llegado para rugir donde quisiera, incluso en los pasillos del poder. Aunque con un cargo público, jamás dejó de llamar la atención por sus decisiones audaces, su estilo extravagante, su maquillaje teatral y sus romances con hombres considerablemente más jóvenes la mantuvieron en el foco. Entre sus relaciones mediáticas estuvieron Patricio Zambrano, relacionado con una de las familias más ricas del país, y Alfonso de Nigris, un carismático conductor 46 años menor que ella. La diferencia de edades no la intimidaba, y esas historias de amor alimentaban tanto el morbo como la admiración del público. ¿Alguna vez creíste que estos romances eran por interés o por amor real? Queremos saber tu punto de vista. Además de sus facetas como cantante y actriz, Irma también fue una empresaria teatral. Adquirió el Teatro Frou Frou en la capital mexicana y lo convirtió en su templo de libertad artística.
Allí se montaron obras provocadoras, polémicas, y se volvió un refugio donde las reglas las dictaba ella. Durante años, ese recinto fue un símbolo del poder femenino en un medio dominado por hombres. A pesar de su carácter combativo, con el paso del tiempo, Irma eligió el silencio. Para la década del 2010, se alejó casi por completo del bullicio de los reflectores. Solo hacía apariciones esporádicas en homenajes o entrevistas, aunque seguía siendo recordada como una figura disruptiva, una mujer que rompía esquemas y desafiaba lo establecido. Su voz, tanto literal como simbólicamente, seguía resonando fuerte en la memoria colectiva de México. Irma fue valiente, frontal y nunca se traicionó a sí misma. Eso le ganó tantos fanáticos como enemigos, pero lo que nadie podía hacer era ignorarla. Después de su partida, los homenajes no se hicieron esperar. Compañeros del mundo del espectáculo, políticos y admiradores la recordaron como una pionera, una revolucionaria de las emociones, una mujer que dejó todo en la cancha de la vida. Y fue justo cuando parecía que el telón había caído por completo, que surgió una última revelación. Un secreto guardado bajo 7 llaves por más de 5 décadas. Una verdad que involucraba al eterno Javier Solís, el ídolo que murió a los 34 años y cuya partida todavía genera preguntas sin respuesta. En una conversación privada, filtrada semanas después de su muerte, Irma confesó haber mantenido un romance clandestino con él. Un vínculo tan profundo como imposible, según sus propias palabras. Lo más impactante no fue la confesión del amor en sí, sino lo que insinuó después, que Javier no murió únicamente por causas médicas, que hubo presiones, silencios y decisiones que lo empujaron al límite, que quizás, solo quizás, pudo haberse salvado, pero no lo dejaron. ¿A quién se refería? ¿A la industria? ¿A los celos? ¿Al Estado? Irma nunca ofreció más detalles, pero sus palabras encendieron de nuevo la duda. ¿Qué pasó realmente con Javier Solís? ¿Fue simplemente una operación mal hecha? ¿O hay una historia más oscura que nadie se ha atrevido a contar? Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios si crees en las palabras de Irma Serrano. ¿Pudo haber sido víctima de una conspiración? ¿O solo fueron palabras de amor no correspondido? También, dinos qué otro ídolo crees que esconde una historia secreta. Y si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y compartir este video con alguien que necesite saber la verdad detrás del mito. ¿Crees que lo que Irma reveló es real o solo parte de su leyenda final? Participa en la encuesta que aparece en la pantalla y déjanos saber tu opinión. Esta historia, como muchas que rodean a las grandes figuras de la música y el espectáculo, deja una pregunta colgando en el aire. ¿Qué tanto sabemos realmente de quienes admiramos? ¿Y cuántos secretos se llevan consigo cuando el telón finalmente cae? Los seguidores no tardaron en volcarse a las plataformas digitales para compartir recuerdos de sus actuaciones incendiarias, entrevistas polémicas y esa energía escénica que la hacía inolvidable. Figuras de la política, la música y la actuación resaltaron su influencia, pero la narrativa de Irma Serrano no concluyó con su partida. Justo antes de cerrar los ojos para siempre, la tigresa compartió una confidencia íntima, una revelación que podría remecer los cimientos del entretenimiento mexicano. Durante años, circulaban versiones no confirmadas sobre un lazo entre ella y el legendario intérprete Javier Solís, un símbolo nacional cuya partida en 1966, con tan solo 34 años, dejó muchas preguntas sin respuesta. Se sospechaba desde hacía tiempo que entre ambos existía algo más que simple admiración mutua, pero nunca hubo una confirmación. Hasta ahora. Con sus propias palabras, Irma rompió el silencio y soltó la bomba. La auténtica historia detrás de su vínculo con Solís y lo que podría haber sucedido en los días previos a su inesperado final. La versión oficial de su deceso se mantuvo por décadas. El 19 de abril de 1966, México perdió a una de sus voces más representativas.
Javier Solís, aclamado como el rey del bolero ranchero, falleció en la capital del país a una edad sorprendentemente temprana. El diagnóstico médico atribuyó su fallecimiento a complicaciones surgidas tras una intervención quirúrgica para extraerle la vesícula, citando un desbalance en los electrolitos y un paro al corazón como los motivos principales. Solís, cuyo nombre de nacimiento era Gabriel Siria Levario, padecía desde al menos 2 años atrás de cálculos en la vesícula, una condición que le causaba dolores intensos y episodios agudos de malestar. Sin embargo, su apretada agenda de conciertos, grabaciones y rodajes no le daba tregua para recibir atención médica adecuada. Fue hasta el 13 de abril que ingresó al Hospital Santa Elena, cuando el dolor ya era insoportable. Los especialistas recomendaron una cirugía inmediata. La intervención fue ejecutada por el doctor Francisco Zuviría y en principio se declaró un éxito. Para el día 18, Javier mostraba señales de mejoría. Comía con apetito, bebía líquidos e incluso masticaba hielo, una manía que le resultaba reconfortante. Su equipo médico planeaba su alta para el día 21. Sin embargo, esa fecha jamás llegó. A las 5:45 de la madrugada del 19 de abril, Solís, según los informes, se incorporó, se tomó el pecho con una expresión de angustia y murmuró: «¡Ay, Dios mío!». Cayó al instante y aunque el personal intentó reanimarlo, sus esfuerzos fueron inútiles. La versión pública fue simple, tal vez demasiado. Supuestamente, había ingerido agua o hielo antes de tiempo, lo que habría desatado una crisis letal. Pero no todos aceptaron esa explicación. De inmediato, comenzaron a surgir contradicciones. Su médico homeópata, el doctor Manuel Trillanes, refutó abiertamente la idea de que el hielo fuera el responsable de su muerte. En una entrevista con el diario El Universal, relató que había visitado a Javier el día anterior y que éste se encontraba en un estado alarmante. Le rogó con desesperación: «Sácame de aquí, me siento muy mal». Trillanes sospechaba que el cantante padecía de peritonitis avanzada, una infección grave en la cavidad abdominal, y no solo de un infarto. Aún más preocupante fue descubrir que el doctor Zuviría carecía de una licencia válida como cirujano. ¿Cómo fue posible que le permitieran operar a una figura tan importante? Ese enigma jamás fue aclarado. Para colmo, el expediente clínico de Solís desapareció sin dejar rastro. No existía un informe forense completo, ni se realizaron acciones legales. Todo se volvió brumoso, inquietante. ¿Cómo podía perder la vida un artista joven y aparentemente sano tras una intervención considerada de bajo riesgo? Su muerte paralizó al país y resonó en toda América Latina. Las estaciones de radio interrumpieron su programación habitual para rendirle tributo con sus canciones, que sonaron sin descanso. Las tiendas agotaron su discografía en pocas horas. Era el último de los 3 ídolos inmortales, junto con Pedro Infante y Jorge Negrete, y su partida dejó un vacío irreparable en el alma popular mexicana. Su sepelio en el Panteón Jardín fue caótico. Se congregaron multitudes que desbordaron el lugar. Las autoridades desplegaron soldados para mantener el orden entre miles de fanáticos que acudieron a despedirse. Algunos incluso escalaron las paredes del Camposanto, rompiendo lápidas solo para lograr una última mirada al féretro. La gente lloraba desconsolada, rezaba, elevaba plegarias, mientras los rumores crecían. Entonaban sus melodías entre sollozos. En Perú, se reportó que 2 chicas intentaron quitarse la vida por la tristeza, aunque fueron auxiliadas a tiempo. Escuelas en múltiples ciudades guardaron momentos de silencio. Las mujeres vestían de luto, los comercios bajaron sus cortinas. El dolor fue de una magnitud sin precedentes en el ambiente artístico mexicano. Sin embargo, lo que realmente estremeció al país fue una revelación de la tigresa. Lo que más intrigó en los años posteriores al fallecimiento de Javier Solís no fue únicamente el cómo, sino el por qué. Esa interrogante permaneció sin respuesta durante décadas. Su partida fue abrupta, sorpresiva y oficialmente
atribuida a problemas postoperatorios. Pero el enigma sobre su muerte no hizo más que intensificarse con el paso del tiempo, avivado por rumores de traiciones, amores prohibidos y tensiones políticas. Durante años, tanto los seguidores de Solís como los aficionados a la farándula mexicana escucharon versiones sobre una historia amorosa secreta entre el cantante y la misteriosa artista Irma Serrano, conocida como La Tigresa. Ambos eran figuras deslumbrantes en los años 60, carismáticos, ambiciosos y rodeados de personajes influyentes. A pesar de que nunca se hizo público, las apariciones juntos, el murmullo entre colegas y las insinuaciones en los medios mantuvieron viva esa teoría generación tras generación. Fue entonces, a inicios del 2023, cuando Serrano, a tan solo semanas de su propio deceso, a los 89 años, decidió romper el silencio. En una charla privada con una persona de su absoluta confianza, cuyo testimonio hoy ha salido a la luz, Irma confesó una verdad demoledora que la persiguió por más de medio siglo. Confirmó lo que muchos intuían: ella y Javier fueron amantes, profundamente comprometidos en una relación oculta que comenzó con discreción, pero que creció hasta convertirse en algo genuino y apasionado. No obstante, ese vínculo tenía un costo peligroso. En aquel entonces, Serrano también sostenía una relación con un político mexicano de alto nivel, descrito por ella como celoso, controlador y con un poder desmedido. Este individuo ejercía influencia tanto sobre su carrera como sobre su vida íntima, y cuando se enteró del lazo que unía a Irma con Solís, su reacción fue, según sus palabras, rápida y escalofriante. Aseguró que este hombre poderoso amenazó de manera directa a Javier, exigiéndole cortar todo contacto o enfrentarse a severas represalias. Pero Javier, fiel a su corazón, desafiante y emocionalmente entregado, se negó a ceder. Continuó viéndola a escondidas, acompañándola a encuentros y reuniones. Según Irma, esa valentía fue lo que selló su destino. Recordó una noche en particular en la que asistieron juntos a un evento social, una velada que marcaría un antes y un después. Tras aquella salida, Javier habría sido interceptado y golpeado salvajemente por sujetos desconocidos, recibiendo heridas en el abdomen, justo en la zona donde ya presentaba complicaciones biliares. Aunque nunca hizo pública la agresión, le confesó a Irma que desde entonces padecía un dolor insoportable. Días después fue ingresado en un hospital, su malestar se intensificó, se realizó la operación, y aunque en un principio se anunció que había sido exitosa, él jamás se recuperó. Irma sostuvo con firmeza que aquella golpiza lo había dejado gravemente lesionado y que la intervención quirúrgica no hizo más que precipitar lo inevitable. Negaba rotundamente la versión oficial de que su fallecimiento se debió a consumir agua o hielo en mal momento. Según sus palabras, eso fue solo lo que se le dijo al público. Lo que realmente acabó con Javier fue lo que le hicieron antes de llegar al hospital, afirmó. Su revelación reactivó uno de los enigmas más duraderos del espectáculo mexicano. ¿Cómo es posible que un artista joven, en plena cúspide de su carrera, muriera de forma tan repentina tras una intervención médica considerada de rutina? ¿Por qué desaparecieron sus registros clínicos? ¿Cómo fue posible que su cirujano no tuviera licencia? ¿Por qué nunca se abrió una investigación formal? Y la pregunta más aterradora: ¿fue Javier Solís víctima de un atentado, no dentro de una sala hospitalaria, sino a manos de una venganza impulsada por celos y poder político? Diversos canales dedicados al análisis en YouTube, como El Dorado Investigador, han planteado teorías sobre un posible vínculo amoroso entre Solís, Serrano y una figura del ámbito político cuya identidad permanece en el anonimato. Estas suposiciones se basan en paralelismos entre el expediente clínico de Javier y su sorprendente y acelerado deterioro físico. La narración de Irma,
aunque actualmente resulta imposible de corroborar en su totalidad, encaja de forma inquietante con la línea temporal, los síntomas y los elementos inexplicables del caso. Javier Solís sigue siendo una de las figuras más emblemáticas del panorama musical mexicano, poseedor de una voz que aún despierta fervor y admiración. Entre 1961 y 1966, se mantuvo en la cima de las listas musicales con temas inmortales como Sombras, Si Dios me quita la vida y Llorarás. Apenas unos días antes de su partida, interpretó Perdóname mi vida en directo por televisión, con un rostro visiblemente afectado y una entonación cargada de una fragilidad conmovedora. Ese mismo mes, el cantante falleció. Con la más reciente confesión de Irma Serrano, la leyenda de Javier Solís adquiere un matiz mucho más sombrío. Ya no se trata solamente del relato de un intérprete brillante que dejó este mundo antes de tiempo, sino tal vez del drama de un hombre que se atrevió a entregarse al amor de una mujer inadecuada, en un contexto equivocado, bajo la influencia de un poder que no debía retar. Es una historia difícil de comprobar por completo, pero también imposible de borrar de la memoria colectiva. A pesar del contexto que envolvió su fallecimiento prematuro, hay algo que permanece incuestionable: el impacto imperecedero de su legado. Su timbre sigue vibrando en todo el continente, desde México hasta Colombia y más allá. Sus melodías no solo se oyen, también se experimentan emocionalmente y se viven intensamente a través de generaciones tanto pasadas como actuales. Como él mismo expresó en una ocasión, no soy cantante, soy cancionero. Bajo el nombre de nacimiento Gabriel Siria Levario, vino al mundo en 1931. Contrario a lo que se afirmaba en estrategias promocionales, no nació en Nogales, Sonora, sino en Tacubaya, un sector obrero de la capital mexicana. Fue el mayor de 3 hermanos, hijo de Francisco Siria, quien trabajaba como panadero, y de Juana Levario Plata, dedicada al comercio. Su madre lo abandonó siendo apenas un infante, por lo que fue criado por su tío Valentín y su esposa Ángela, quienes lo trataron como a un hijo propio. El infortunio tocó su puerta muy pronto. A los 9 años perdió a su madre adoptiva. No obstante, Valentín no lo dejó solo. Contrajo nuevas nupcias y le ofreció a Javier un ambiente lleno de afecto, aunque con carencias económicas. Para contribuir al sustento del hogar, Javier comenzó a desempeñarse en diversos oficios desde temprana edad. Fue aprendiz de mecánico, panadero, pastelero y carnicero. Fue precisamente en la carnicería La Providencia, ubicada en la colonia Condesa, donde su destino dio un giro definitivo. Un grupo de mariachis escuchó su voz y lo invitó a cantar en la famosa Plaza Garibaldi. Como él mismo recordaría tiempo después, mi vocación surgió por necesidad. Su incursión en la música no fue fruto de una ambición desmedida, sino de la urgencia por sobrevivir. Para 1948, Solís ya interpretaba canciones frecuentemente con agrupaciones de mariachi en el centro de la Ciudad de México. Era habitual verlo en restaurantes tradicionales como el Tenampa o Guadalajara de noche, actuando a cambio de propinas, su único medio para subsistir. Ese mismo año, se inscribió en su primer concurso de radio y logró ser contratado por un año completo por el general Rafael Ávila Camacho. En ese periodo utilizó el seudónimo artístico de Javier Luquín. Su gran oportunidad se presentó unos años después, cuando Julito Rodríguez, el vocalista principal del legendario trío Los Panchos, lo descubrió en el bar El Azteca. Rodríguez quedó tan conmovido por su interpretación que decidió presentarlo a Felipe Valdés Leal, quien fungía como director artístico de Discos Columbia. En su primera grabación de prueba, Javier interpretó temas como ¿Qué te importa? ¿Y por qué negar? Aunque no alcanzó el éxito de inmediato, su voz halló finalmente su lugar, y el contrato discográfico no tardó en concretarse. En sus inicios, Solís fue blanco de críticas por su parecido con Pedro Infante, quien en ese entonces era el cantante más idolatrado del país. El propio Javier reconoció que imitaba el estilo del ídolo sinaloense. No obstante, bajo la guía de Valdés Leal,
fue forjando un estilo propio, con mayor carga emotiva, detalles vocales únicos y una identidad inconfundible. Esa evolución artística tuvo su punto culminante en 1959, cuando grabó Llorarás, llorarás, una obra que marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Entre los años 1956 y 1966, grabó más de 379 melodías, protagonizó una treintena de largometrajes y realizó extensas giras por México y los Estados Unidos. Sus temas más representativos, como Si Dios me quita la vida, En mi viejo San Juan, Esclavo y Amo y Sombras, se transformaron en auténticos emblemas del sentimiento amoroso y el desconsuelo nacional. La influencia de Javier no se restringió únicamente al acompañamiento tradicional de mariachi o al bolero clásico. En 1959, durante una serie de actividades promocionales en territorio estadounidense, grabó el álbum Javier Solís con banda, acompañado por una agrupación sinfónica en la ciudad de Nueva York, bajo la batuta de Fernando Zenaido Maldonado. Aunque en un inicio esta producción no generó gran interés en México, fue una de las primeras piezas discográficas latinas en traspasar fronteras con esa clase de instrumentación. Posteriormente, unió fuerzas con el director musical estadounidense Chuck Anderson para crear Javier Solís en Nueva York, un proyecto que tenía como finalidad posicionarlo entre los grandes intérpretes románticos del ámbito internacional. Su adaptabilidad musical era evidente. Transitaba con naturalidad desde el mariachi al bolero, e incluso a baladas con acompañamiento orquestal, sin perder nunca su inconfundible profundidad vocal. Durante los años 1962 y 1963, lanzó Fantasía Española y Trópico, interpretando piezas del maestro Agustín Lara y renovando el mariachi al integrarle matices urbanos y líricos del continente latinoamericano. Su técnica de mezzo voce, en la que modulaba con precisión las notas altas, usando una voz moderada y controlada, le ganó reconocimientos incluso por parte de especialistas en técnica vocal académica. Aunque su paso por este mundo fue breve, su huella fue imborrable. Fue galardonado con múltiples discos de platino, fue presencia habitual en la emisora XEDU y reunió multitudes dondequiera que se presentaba. Su magnetismo, acompañado por sus trajes de charro adornados con botones dorados con forma de gallo, se volvió una imagen reconocible y poderosa. No obstante, a pesar de la fama, Javier conservó siempre una actitud sencilla y con humildad se definía como un simple cancionero, sin pretensiones de ídolo ni estrella. Aún así, circulaban rumores de que tenía en mente proyectos de gran calibre, incluyendo una posible colaboración con Frank Sinatra. De haberse concretado, habría sido una de las fusiones musicales más significativas en la historia de la música latina. En 1966, Javier Solís comenzó a desarrollar un álbum como homenaje a los compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores. Alcanzó a registrar 6 de las 8 composiciones planeadas, pero su estado de salud comenzó a agravarse. Sea cual sea la realidad sobre las circunstancias de su fallecimiento, la esencia de Javier Solís persiste a través de su arte. Su voz sedosa y conmovedora aún se escucha en hogares, bares y estaciones radiales a lo largo y ancho de América Latina. Sus discos continúan en circulación, sus filmes siguen transmitiéndose, y su influencia tanto en la ranchera como en el bolero sigue siendo monumental. Fue el último heredero de una época dorada marcada por voces majestuosas y letras que tocaban lo más profundo del alma. Junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, conformó la trinidad de los cantantes más venerados en la historia musical mexicana. Sin embargo, a diferencia de muchos, Javier no requirió de varias décadas para cimentar su legado. Le bastaron 10 años para volverse inmortal. No soy cantante, declaró en una ocasión. Soy cancionero. Y fue justamente mediante esas composiciones viscerales, intensas y eternas que Javier Solís
se volvió leyenda. A pesar de su carácter combativo, con el paso del tiempo, Irma eligió el silencio. Para la década del 2010, se alejó casi por completo del bullicio de los reflectores. Solo hacía apariciones esporádicas en homenajes o entrevistas, aunque seguía siendo recordada como una figura disruptiva, una mujer que rompía esquemas y desafiaba lo establecido. Su voz, tanto literal como simbólicamente, seguía resonando fuerte en la memoria colectiva de México. Irma fue valiente, frontal y nunca se traicionó a sí misma. Eso le ganó tantos fanáticos como enemigos, pero lo que nadie podía hacer era ignorarla. Después de su partida, los homenajes no se hicieron esperar. Compañeros del mundo del espectáculo, políticos y admiradores la recordaron como una pionera, una revolucionaria de las emociones, una mujer que dejó todo en la cancha de la vida. Y fue justo cuando parecía que el telón había caído por completo, que surgió una última revelación. Un secreto guardado bajo 7 llaves por más de 5 décadas. Una verdad que involucraba al eterno Javier Solís, el ídolo que murió a los 34 años y cuya partida todavía genera preguntas sin respuesta. En una conversación privada, filtrada semanas después de su muerte, Irma confesó haber mantenido un romance clandestino con él. Un vínculo tan profundo como imposible, según sus propias palabras. Lo más impactante no fue la confesión del amor en sí, sino lo que insinuó después, que Javier no murió únicamente por causas médicas, que hubo presiones, silencios y decisiones que lo empujaron al límite, que quizás, solo quizás, pudo haberse salvado, pero no lo dejaron. ¿A quién se refería? ¿A la industria? ¿A los celos? ¿Al Estado? Irma nunca ofreció más detalles, pero sus palabras encendieron de nuevo la duda. ¿Qué pasó realmente con Javier Solís? ¿Fue simplemente una operación mal hecha? ¿O hay una historia más oscura que nadie se ha atrevido a contar? Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios si crees en las palabras de Irma Serrano. ¿Pudo haber sido víctima de una conspiración? ¿O solo fueron palabras de amor no correspondido? También, dinos, ¿qué otro ídolo crees que es